Hola chiquillos, ¿cómo están? Buenas noches, tanto tiempo que no nos hemos visto. ¿Qué es de sus vidas? Hoy hace harto rato que no me conectaba, desde antes que fuera Temuco. Pero hoy día me hice un tiempito y estoy aquí conectada, dando la clase que quedó ahí pendiente, ¿cierto? Sobre los precursores del color. La clase pasada hablamos sobre precursores del color, de la coloración de oxidación permanente. Hoy día vamos a hablar de los precursores del color de los tonalizantes. Hoy miren, me llegó la pubertad. Estoy llena de cuestiones en la cara. Eso me pasa por cerdo porque comió pura chanchería y hoy día ya comencé mi método de GRES. Voy a quedar regia estupenda para febrero, para enero. Ya, entonces, vamos a hablar hoy de los precursores del color de los tonalizantes. Primero vamos a recordar qué son los tonalizantes y para qué nosotros los utilizamos. ¿Recuerdan para qué? Primero voy a saludar a las personas que a los chiquillos que se están conectando, a la Pau Santander Cubillo, bienvenida, Marcela Carvajal, bienvenida, ya apreté una lecera aquí, Lorena Peluquería, ¿cómo estás? Bienvenida, Aliro Ezequiel Alfaro, bienvenido Aliro, Ana Cristina Caprichano, se pronuncia así, ahí me corrige, Alejandra Albornoz, bienvenida. Flor Magali, también bienvenida. María Fernanda Rubio, bienvenida. Carolín Ramírez, saludos a Valeria Mesa y Richard Ponce. Qué bueno que te conectaste, Richard. Hoy hace tiempo, como les digo, que no me conectaba. Lady Mejías, Dayanira Solís, Richard Ponce, ahí está de nuevo. Luisa María, Cristina, Manicure, Pedicure. Jovi Blue, Erika Medina, Yubitsa Enríquez, ahí está. Y bueno, saludando a todos los que se están conectando, de nuevo qué rico verlos, o mejor dicho leerlos, ¿sí? Nada, echaba de menos estas clases. He estado súper ocupada, pero no me he olvidado de ustedes. De verdad que como que me da un cargo de conciencia cuando no me conecto. De verdad, me pasa eso. ¿Sí? Sancha Angélica Carrillo, bienvenida. Ok, entonces hoy día ya me dio calor. Entonces hoy día vamos a hablar de los precursores del color de los tonalizantes, pero vamos a recordar antes para qué y qué son los tonalizantes, ¿sí? En qué caso nosotros los ocupamos. Me estaba haciendo una pregunta, estaba como guiando a una chiquilla que estaba consultándome por inbox sobre cómo trabajar un color, ya de una de sus clientas que ella quería dentro de su color, ¿cierto? En una altura 3 y con una altura 3 con color hacia abajo. La clienta quería el mismo tono, pero con violeta. Quería dejar su cabello violeta. Entonces esta chiquilla me contaba que no había quedado parejo el tono porque había trabajado con un producto de oxidación permanente, ¿cierto? Y aclaró el crecimiento y arriba no, o sea, y abajo no pasó nada, no aclaró nada. Y apenas se veía avioletado, ¿sí? Cuando nosotros necesitamos aportar algún tipo de pigmento y el objetivo no es aclarar el cabello, sino que aportar pigmento, aportar un brillo, ¿sí? Aportar un reflejo, nosotros no debemos ocupar oxidación permanente, sino que un tono sobre tono, ¿sí? ¿Por qué un tono sobre tono? Porque tenemos que recordar que los tonos sobre tonos no aclaran, ¿sí? No aclaran, no van a cubrir canas, ¿sí? Y nosotros, ¿para qué lo utilizamos? Para matizar canas, ¿sí? Matizar mechas, cuando queremos mantener una base, ¿cierto? Y aportar este reflejo deseado, y además cuando yo quiero oscurecer un cabello. De esa forma nosotros nos aseguramos un 100% que de aplicarlo de crecimientos a punta no va a aclarar, ¿ya? Entonces, por eso es la importancia de nosotros saber
que existen los tonos sobre tono, para qué sirven y cómo los vamos a trabajar. Hablamos la última clase un montón sobre el tono sobre tono, ¿cierto? En qué caso los ocupábamos, cómo los ocupábamos, y todo esto, ¿cierto? Para poder saber que nosotros no debemos ocupar tintura de oxidación permanente, salvo que necesitemos cubrir una cana o aclarar de 1 a 3 tonos. ¿Se va entendiendo? Daina y Nostroza, bienvenida. Susana de Temuco, mire la Susana. Estuve en Temuco y nos encontramos con Susana, hicimos una clase con todas las chiquillas. Fue espectacular, a mí me encantó porque las chiquillas quedaron súper entusiasmadas, se aclararon muchas dudas, ¿cierto? Hicimos unos trabajos preciosos y fui inmensamente feliz yo allá porque me fui satisfecha con el trabajo logrado. Elix Zapelo, Espelo. Geraldine González, Fabiola Alejandra, Caterine Peralta, Jennifer Ultreras. Utreras, ay, dale, ya, Utreras, Mónica Arancibia, Seiko Peluquería, Eli Estilista, Verito Tobar, estás acá, qué bueno, Monchi Hernández, Natu Reyes, Diana Estilo, Nicole Di Felipe, Andrea Denise, Monse Ratz, Daniela, Fernanda, todos bienvenidos. Y sigamos, entonces quedamos que los tonos sobre tonos nosotros los vamos a utilizar para todas estas cosas que nosotros necesitemos: mantener un tono, ¿cierto? Bajar, ¿cierto? Tonalidades, aportar pigmento a una mecha decolorada y para matizar canas. ¿Por qué? Porque nosotros debemos saber, además, cuáles son los precursores del color de los tonos sobre tonos. De esa forma, nosotros podemos tomar entonces la decisión de con qué producto yo necesito trabajar el color deseado. Lo otro que nosotros hablamos con respecto de los tonos sobre tonos es cómo nosotros los vamos a utilizar. Por lo general, los tonos sobre tonos se trabajan 1+2. Eso no quiere decir que haya marcas que lo trabajen 1+1,5, como por ejemplo el tono de sobretono de L'Oreal. Hay tonos sobre tonos que se trabajan 1+2, otros 1+1,5 y otros 1+1. Las condiciones del cabello, ¿cierto?, que hemos visto en las clases pasadas, también deben ser cumplidas, porque si no, no va a resultar nuestro tono deseado. El cabello tiene que estar limpio del salón, ¿sí? Tenemos que lavar el cabello en el salón porque tenemos que quitar todo tipo de barrera para que nuestro tono sobre tono haga su trabajo de aportar pigmento y aportar tecnología, ¿cierto? Y una altura de tono que recordemos que nos vamos a poder aclarar, ¿sí? Eso es importante que les quede claro. Gina Orieta se está integrando, Carolina Vázquez, Jorge Busta Barber, María Fernanda Basualto. Qué rico que hay hartos chicos ahora que se están integrando. Por lo general son más mujeres que se integran a la clase, así que bienvenidos a los chicos ahí que están poniendo a sus pares ahí que estén enterándose de cosas que les va a ayudar finalmente para realizar una carrera de color. Ok, Claudia Araya también se está integrando, la Pati Arenas también se está integrando, Kenia Nazaret, bienvenida Kenia, Karin Cañete, bienvenidas, sí, a todos. Ok, entonces el cabello nosotros tenemos que lavarlo en el salón para quitar cualquier barrera que se interponga entonces en la aplicación de nuestro tono sobre tono, ¿sí? Cabello limpio, lavado en el salón, sin acondicionador, sin ningún tipo de unidosis, ni máscara de tratamiento, ni producto portable. Los productos portables, recordemos que son los productos que no se enjuagan,
¿Mm? Entonces, esas son las condiciones que debe cumplir un cabello para trabajar un tono sobre tono. El tiempo de exposición también es importante saber cuál es. Es muy distinto el tiempo de exposición de los tonos sobre tono al tiempo que nosotros debemos utilizar para las tinturas de oxidación permanente, ¿sí? El tiempo de exposición del tono sobre tono entonces es variable. Eso va a depender de nuestro objetivo. Podemos dejarlo desde 3 minutos hasta 30 minutos, como les digo, dependiendo de nuestro objetivo. Cuando nosotros queremos matizar canas, incluso hay tonos sobre tonos que cubren un poquito la cana, ¿cierto? Debemos dejar actuar 30 minutos, ¿sí? Cuando nosotros queremos aportar pigmento ahí, firme pigmento, como por ejemplo hacer un gris, que todo el mundo quiere gris, ¿cierto? Debemos dejarlo actuar bastante más tiempo, 30 minutos, para que ahí queden los pigmentos firmes en la fibra. En otros casos, cuando nosotros matizamos mechas muy claras, ¿cierto? Estamos hablando de alturas 8, 9 y de etapa de decoloración 6, 7, ahí no debemos dejarlo tanto tiempo porque si no podemos dejar, por ejemplo, una mecha avioletada. Si la clienta no la quiere violetado, ahí vamos a caer en un error y vamos a decir lo típico que decimos siempre, ¿cierto? Que con los lavados se sale, ¿ya? Para que no nos pase eso, nosotros vamos a el tiempo de exposición a observación. Vamos a ir observando cómo se va matizando nuestra mecha, ¿cierto? Y cuando lleguemos al color deseado, paramos entonces el tiempo de exposición del tono sobre tono y de esa forma vamos a tener una mecha impecablemente matizada. Existen dos mitos con respecto a los tonos sobre tonos y que voy a aclarar acá. Un tono sobre tono no se va más rápido que una coloración de oxidación permanente, ¿sí? Dura los 24 a 28 lavados que dura también una oxidación permanente. Ambos se van a oxidar en ese mismo tiempo, ¿ya? La diferencia está en que el tono sobre tono no alcanza a traspasar el córtex, ¿sí? Queda en la periferia y por ende es mucho más suave, ¿sí? Pero eso no significa que se desprenda rápido. Para que tengan una idea, yo me hice tono sobre tono hace 4 semanas y consideren que yo me lavo el cabello todos los días o día por medio, ¿sí? Y yo tengo mechas, ¿sí? Pero no está totalmente desprendido, ¿ya? El color está ahí, no está absolutamente desprendido a pesar que me lavo el cabello todos los días, ¿sí? Entonces por ahí ese mito no tiene mucha validez. El segundo mito que hay con los tonos sobre tonos es que son más caros, ya lo hemos hablado muchas veces. Los tonos sobre tonos no son más caros que una oxidación permanente. El super aclarante no es más caro que una oxidación permanente. Un clear no es más caro que una tintura de oxidación permanente, ni un corrector tampoco es más caro que una tintura de oxidación permanente, ¿ya? Todos tienen el mismo valor dentro de sus líneas, obviamente, ¿ya? Si nosotros estamos trabajando una línea X, supongamos que estamos trabajando, no sé, Schwarzkopf, ¿sí? Si estamos trabajando Schwarzkopf, la coloración, el tono sobre tono no vale más caro que la coloración de oxidación permanente, vale lo mismo, ¿sí? Entonces por ahí ese mito también lo vamos a tener que dejar fuera. Es más, los tonos sobre tonos que su proporción es 1+2 y su coloración permanente a lo mejor es 1+1, 1+1,5, dura mucho más que la tintura de oxidación permanente porque el oxidante que nosotros ocupamos en la proporción es mucho más en cantidad que el tono sobre tono, ¿sí? Entonces ahí nosotros debemos tener claro el tema de los... ¿Qué anda por ahí? Ya. Nosotros debemos tener claros entonces que un tono sobre tono o los distintos productos específicos que nosotros los coloristas ocupamos no son más caros,
salvo el toner. El toner es bastante más caro, ¿ya? Pero como yo les explicaba a las chiquillas de Temuco, que el toner no es tan necesario, no es algo imprescindible que un colorista deba tener. En realidad es como un juguete, ya es como el lujo, el juguete que yo quiero tener, este toner, ¿cierto? Por ahí ando trayendo un toner, varios toners, ¿sí? Y que es un juguete, ya como para... Oh, yo tengo esto, ¿sí? No es tan necesario y es bastante caro. Estamos hablando de más o menos alrededor entre 7.500 a 8.000 pesos un toner, ¿sí? Entonces, por ahí, todos estos productos específicos, salvo el toner, no es más caro que una oxidación permanente de una misma línea, ¿sí? ¿Van entendiendo por ahí? Están calladitos. Elizabeth Araceli, bienvenida. Gemita Beatriz, bienvenida. Lorena Cáceres, qué rico que te estás conectando. Catherine Joyce y Cintia Alejandra ya están conectándose. Ahí anda mi gato, ¿sí? Entonces, queda más o menos claro entonces para que nosotros vamos a utilizar un tono sobre tono. Espero que sí, ¿ya? Entonces, una vez que nosotros ya tenemos claro para qué sirven los tonos sobre tonos, ahora tenemos que saber por qué sirve para eso y por qué no sirve para otra cosa. Es decir, por qué me sirve para matizar y no me sirve para aclarar, ¿sí? Y eso tiene que ver con los precursores del color que están dentro de los tonos sobre tonos. Vamos a recordar también un poco qué es un precursor del color, ¿sí? Los precursores del color son los ingredientes que están dentro de un tubo de coloración, ya sea coloración permanente, coloración semi o demipermanente, que se conocen como los tonos sobre tonos, ¿sí? Los superaclarantes, los correctores y los clear y los reforzadores también, ¿sí? Todos estos productos distintos tienen precursores del color, es decir, tienen ingredientes adentro del tubo de tintura y nosotros como coloristas debemos saber cuáles son esos ingredientes para saber qué producto vamos a trabajar y también para saber qué pasa en la fibra cuando yo trabajo un producto. También me va a servir por qué no trabajo este producto y sí este otro, qué es lo que hace, como les decía, en el cabello este producto en específico, que estamos hablando del tono sobre tono. Ok, los tonos sobre tonos dentro de sus precursores, es decir, de sus ingredientes, que no le vamos a decir ingrediente porque nosotros tenemos que manejar lenguaje técnico y por eso reciben el nombre de precursores del color, ¿sí? Dentro de los tonos sobre tonos del tubo de la tintura se encuentran uno de los precursores es la altura de tono, ¿cierto? Todos los tonos sobre tonos, al igual que los superaclarantes, al igual que las tinturas de oxidación permanente, nos indican la base que tienen, ¿cierto? La altura de tono. Qué tan claro o qué tan oscuro es esta coloración, ¿sí? El segundo precursor del color que tiene un tono sobre tono es los reflejos, el o los reflejos, porque a veces vienen un reflejo y otra vez, a veces vienen un reflejo y otras veces vienen dos, y algunos que tienen tres, ¿sí? Entonces, tenemos que los precursores del color de un tono sobre tono son altura de tono, el o los reflejos, ¿sí? Hay otro precursor que no está dentro de los tonos sobre tonos, ¿cierto? Y ese es el porqué de por qué no podemos aclarar, ¿cierto? Un cabello. Y es el amoníaco. El amoníaco no está presente dentro de los tonos sobre tono y eso hace que un tono sobre tono no pueda aclarar, ¿sí? Nosotros debemos, y ya hemos recordado en las otras clases, para qué sirve o qué es lo que hace el amoníaco en la fibra, ¿sí? Lo que hace el amoníaco en la fibra es dilatar, ¿cierto? Abrir la cutícula para que
el resto de los precursores del color en conjunto con el peróxido hagan su trabajo entonces de aportar esta altura de tono, ¿cierto? Y este reflejo que nosotros necesitamos para tener nuestro color deseado. ¿Se va entendiendo, chiquillos? Eliana Alfaro, Pulgar, Vinca Berríos, está también conectada. Claudia Ruiz, la Claudita Ruiz, ¿cómo estás, Claudita? Eliana Alfaro, Camila Garavito, Sari Vanessa Milano. Ya, entonces, el otro precursor del color que es muy importante y que está dentro de los tonos sobre tonos y en todas las coloraciones en general es la tecnología. También hemos hablado de lo que es la tecnología, ¿cierto? La tecnología es todo el aporte cosmético que tiene una coloración, ¿sí? Y ahí está el por qué nosotros debemos utilizar un tono sobre tono, ¿cierto? Para matizar una mecha y no una tintura de oxidación permanente. Es por dos cosas, por el tema del amoníaco, que no lo contiene, ¿cierto? Y por el tema de la tecnología, que por lo general los tonos sobre tonos de buena calidad tienen doble proporción de tecnología, ¿sí? Una tecnología es buena, ¿sí? Cuando yo encuentro, por ejemplo, lípidos, cuando encuentro queratina, cuando encuentro ceramida, cuando encuentro péptidos y unas proteínas y una serie de aportes cosméticos que hacen a estas coloraciones ricas, ¿cierto? En el sentido de que aportan mucha salud al cabello. Recordemos que el cabello, cuando nosotros entregamos un color, tiene un proceso químico y ese proceso químico altera, ¿cierto? Altera la fibra, ¿sí? Esta forma de alterar la fibra va a depender de la marca si es beneficiosa o no. Y eso tiene que ver con la tecnología. Si el producto tiene una tecnología pobre, ¿sí? El cabello no queda brillante, más bien queda duro, no hay un movimiento natural, ¿cierto? Es bastante opaco, ¿sí? Y no es que se vaya a notar al tiro en el primer día, no, esto se va a ir notando con los lavados. Entonces, cuando tu clienta llega de vuelta al salón a retocar, ustedes se van a dar cuenta que no hay brillo en el cabello, ¿cierto? El cabello está bastante poroso, está opaco, ¿sí? Y eso tiene que ver con la baja tecnología de un producto. Para eso yo tengo que enterarme cuál es la tecnología de la marca que yo estoy utilizando, ¿ya? De esa forma yo puedo elegir mejor la coloración que yo voy a elegir para poder trabajar. Es cierto que hay coloraciones que son más baratas y vienen hartos gramajes, ¿sí? Pero no tenemos que irnos por ese lado, porque también hay muchas coloraciones de muy buena tecnología que también son baratas, ¿cierto? Y también traen muchos gramajes, ¿sí? La diferencia está, como les digo, en el aporte cosmético que tienen estas coloraciones. ¿Cómo lo voy a saber? ¿Cómo sé yo cuál es el aporte cosmético que tiene? Viendo en la carta de colores, ¿cierto? La tecnología que tiene el producto. Por lo general, las cartas de colores dice tecnología. Ahí hay que poner más atención que la cantidad de colores que tiene esta marca, ¿cierto? Que los gramajes que tiene esta carta y el valor de esa coloración. Lo que ahí importa, chiquillos, es la tecnología. Yo siempre les digo a mis alumnos que todas las coloraciones van a cubrir canas. Siri, ¿cómo estáis? Paloma, ahí está. La Paloma es una amiga que trae un producto que se van a morir. Tienen que contactarla porque es un producto que solamente
la Sadi lo trae, es exclusivo de ella y es el ADN vegetal. Te estoy haciendo la manso publicidad, sí, pero es verdad. La paloma tiene este ADN vegetal que es 100% natural. Hay Lisette, Angeline, bienvenida, y Fran Enríquez también, que se están integrando. Cledia, ¿cómo está? Y la Cledia, que también hizo un curso conmigo. Raquel Bravo, Paola Saavedra y Sayi Vanessa, que ya la saludé. Ok, entonces, cuando nosotros sabemos de estas tecnologías, ¿cierto?, que están presentes en las coloraciones y en los productos también de cuidado, no solamente en las coloraciones. Una vez que nosotros tenemos conocimiento de esta tecnología, ahí nosotros podemos discriminar entre qué producto voy a trabajar y qué producto no voy a trabajar, ¿cierto? Sabiendo ya que este producto me va a beneficiar mucho el cabello, no solamente me va a cubrir la cana y aportar un reflejo, sino que además voy a tener una reparación profunda del cabello, ¿cierto? Encapsulamiento del color, y eso como resultado a nuestra clienta va a hacer que tenga un cabello súper brillante, que tenga un cabello muy hidratado, muy suave, ¿verdad? Y porque yo estoy utilizando entonces una coloración de una tecnología maravillosa. Entonces, sabiendo entonces cuáles son los precursores del color de los tonos sobre tonos, yo puedo más o menos entender por qué no debo realizar una matización con coloración de oxidación permanente, ¿sí? Ya también hemos hablado sobre los precursores del color de la coloración de oxidación permanente, y dentro de estos precursores se encuentra el amoníaco, y el amoníaco, como les digo, no es malo, de hecho es muy bueno, ¿sí? Porque el amoníaco nos sirve, como decía antes, para abrir la cutícula. ¿Para qué necesitamos abrir la cutícula? Para que el resto de los precursores puedan viajar, ¿cierto? Y hacer este cambio de altura de tono, si es que estamos aclarando, y de reflejo. Entonces, como ya tenemos una apertura de cutícula con la oxidación permanente, es ilógico utilizarlo en una mecha decolorada, ¿cierto? Cuando nosotros hacemos decoloración, porque ya el decolorante nos abrió todas las capas del cabello. Recordemos que el decolorante lo que hace es sacar pigmentos. Da lo mismo si está el cabello natural o artificial, el decolorante saca los pigmentos y el decolorante aclara. ¿Y cómo hace eso? Abriendo las distintas capas, ¿cierto?, del cabello, la cutícula, la periferia del córtex. El córtex abre toda la fibra. Entonces, si yo voy a matizar con una coloración de oxidación permanente que contiene amoníaco, ya ahí estoy rompiendo fibra, porque ya está todo abierto, no tengo que abrir nada más. Lo que yo tengo que hacer ahí es aportar altura de tono y aportar reflejo, ¿sí? Y además de aportar estas dos cosas, tengo que aportar una muy buena tecnología, porque tengo que pensar que esa mecha está abierta, ¿cierto? Esta fibra está abierta con una decoloración, ¿sí? Y que yo tengo que sellar. ¿Sellar qué? Sellar toda esta tecnología que estoy entregando, sellar toda esta altura de tono que yo estoy entregando y sellar todos estos reflejos que estoy entregando, además de reparar la fibra. Entonces nosotros tenemos que pensar 100 veces antes si yo voy a matizar una mecha con una coloración de oxidación permanente, ¿sí? Ahí nosotros tenemos que tener conciencia. Cuando nosotros ya tenemos esta información de cuál es la diferencia y qué pasa con la fibra con oxidación permanente, cuando yo quiero matizar una mecha, debemos tener ética, ¿ya? Hay que ser ético, ¿sí? No nos ahorremos, ¿cierto? No ahorremos dinero a costa de la salud del cabello de nuestra clienta,
Ahí tenemos que ser éticos. Entonces, además, yo no sé si recuerda que también hablamos que el cabello tiene que cumplir ciertas condiciones. Cuando yo trabajo coloración de oxidación permanente, ya el cabello primero debe estar seco. Ya no puedo yo trabajar un cabello mojado con una tintura de oxidación permanente, ¿sí? No está permitido dentro de las reglas de oxidación permanente, salvo que la marca indique lo contrario, ¿sí? Por otro lado, la oxidación permanente, sí o sí, yo tengo que respetar los tiempos de exposición. Si yo no los respeto, no voy a tener un buen resultado, ¿ya? Entonces, hay dos factores ahí que no coinciden para poder hacer que una coloración de oxidación permanente haga su trabajo y haga lo que promete. Primero, nosotros no hacemos una matización con el cabello seco. Siempre está húmedo porque hemos lavado el cabello, ¿cierto? Y el cabello está húmedo. Y lo otro es que no respetamos los tiempos de exposición. No creo que dejen para matizar una mecha 35 a 45 minutos, que es el tiempo de exposición de una coloración de oxidación permanente que tiene que cumplir para que haga efecto, ¿cierto? Todos sus precursores del color. Entonces, ¿qué pasa? Que el color no alcanza a revelarse en su 100%, ¿verdad? Y tampoco se sella, porque no hay una tecnología como la tecnología que tiene un tono sobre tono para que tenga el poder, ¿cierto?, de reparar primero esa fibra, que es lo más importante, y de encapsular el color. Voy a abrirle la puerta a mi gato. Ah, no, ahí la abrió. ¿Sí? Entonces, todos estos factores nosotros tenemos que tener presente a la hora de hacer mecha. Yo sé que muchos trabajamos con mechas, ¿sí? El tema es que tenemos que saber trabajarlas, ¿sí? Cuando trabajamos con oxidación permanente, el color se desprende. Se desprende porque no hay una encapsulación del color, se desprende porque estoy trabajando con un cabello húmedo y se desprende porque no estoy respetando los tiempos de exposición. Además de no respetar los tiempos de exposición, con toda esta información que ustedes están teniendo, el color se desvirtúa. Puede que en el momento quede bien, ¿sí? Como también puede que quede mal, ¿sí? Puede que quede muy anaranjado, que no se logre una neutralización acorde con el reflejo que yo tengo presente, ¿cierto? Puede ser que me quede mucho más intenso de lo que yo necesitaba, puede ser que me dé incluso una mecha azul o que me dé una mecha muy violeta, ¿cierto? Incluso fucsia, cuando es mucha concentración de violeta, sí, que por lo general son los ceniza y los violetas que nosotros trabajamos para poder matizar estas mechas, ¿sí? No alcanza a hacer su trabajo, ¿cierto? Y puede resultar cualquier cosa. La clienta se va, se lava el cabello 2 o 3 veces y el color se desprendió, ¿cierto? La mecha quedó sensibilizada porque se sensibiliza por la utilización de este amoníaco que no debe estar presente cuando hay una decoloración porque rompemos fibras, ¿sí? Entonces, tenemos un cabello que no tiene color, tenemos un cabello totalmente anaranjado o amarillo, ¿sí? Tenemos un cabello que a lo mejor puede quedar verde porque los precursores no tuvieron el tiempo para desarrollar bien el cometido. Entonces, tenemos además problemas con la fibra, no queda sensibilizada y no a largo plazo, queda sensibilizada a corto plazo, ¿sí? Entonces, todos estos factores uno tiene que tener conciencia de qué es lo que va a pasar si yo aplico una coloración permanente versus un tono sobre tono en una mecha que está decolorada. Preguntas, consultas, nadie habla, están todos ahí atentos, mirando. Voy a saludar. Está Nelly Johnson,
Aquí, no la Nelly Johnson, mi amiga, sino que mi amiga de acá, Santiago, la Nelly Johnson, que nosotros fuimos a Brasil. Hace como el año pasado parece, o hace 2 años. Belén Parra, Jocelyn Álvarez, bienvenidas a todas. Andrea Salgado, hola Andreita, ¿cómo estáis? Cecilia Ollarse, Fran Enríquez, Lisette Angelín Ferrada. Bueno, la Cidi ya la saludé. Jocelyn Álvarez, Elizabeth Yael, Pablo Andrea, Carla Vergara, Sofía Acevedo, Janina Medel. ¿Cómo estáis, Janina? Bueno, les dejo besitos y abrazos y muchas gracias por estar aquí participando en la clase. Eso, entonces, es lo que nosotros debemos ser súper conscientes al realizar una matización, ¿sí? ¿Y por qué? Por lo que hemos hablado durante esta clase, que tiene que ver con los precursores del color que posee un tono sobre tono, ¿sí? Ya sabiendo esto, nosotros de aquí para adelante deberíamos empezar a trabajar tono sobre tono si es que nosotros realizamos mecha. Los invito a que conozcan los tonos sobre tono, los invito a que indaguen y también obviamente los invito a que empiecen a probar. Yo sé que hay muchos chicos y chicas que están empezando y chiquillos que ya empezaron hace mucho rato y que no trabajan tono sobre tono porque tienen estos mitos que son errados, ¿cierto? Que cuesta más caro, que no dura tanto, que cualquier cosa, ¿sí? El tono sobre tono se creó única y exclusivamente para trabajar cabellos que yo no necesite aclarar, ¿sí? Si yo no necesito aclarar, no necesito el amoníaco, ¿sí? Si yo no, porque me va a abrir las cutículas. Si yo no necesito aclarar, no voy a trabajar volúmenes de 20 hacia, de 10, o mejor dicho, de 15 hacia arriba. El objetivo no es aclarar, voy a ocupar tono sobre tono. El objetivo es aclarar, voy a ocupar coloración de oxidación permanente. El objetivo es aclarar de 4 a 5 tonos. En un cabello natural voy a ocupar súper aclarantes, ¿sí? Entonces, esta es la clase que yo hoy día les quería dar, cortita, porque estoy cansadita para variar, cortita, precisa, concisa, y cualquier duda que tengan me la hacen por inbox. Ya, yo voy a tratar de contestar, ¿sí? Quiero mandar un saludo a las chiquillas que hoy día comenzaron el Color One acá en Santiago, ¿sí? Hoy día hubo una teoría, pero llegaron a salir humitos de la cabeza de las pobres chiquillas. Y obviamente mandarles un saludo a todas ustedes. La Romina Román, ¿cómo estáis, Romina? Paulina Espíldora, bienvenida. Gloria Bello, Karen Rodríguez y Luisa Andrea, Yanina Medel, Sofía Acevedo, Carla Vergara Acuña y Paula, que se integraron ahora último. Chiquillas, las que no alcanzaron a ver la clase, la voy a subir a YouTube y va a estar dando vuelta por aquí, por el grupo. Me despido, que tengan una buena noche, muchas bendiciones a todos, les mando besitos, muchos besitos y nos vemos mañana. Mañana, ¿de qué vamos a hablar? De los precursores del color, de los superaclarantes y también saber que existen y cómo funcionan. Muchos me han preguntado sobre los superaclarantes, ya muchos están trabajando también superaclarantes, pero hay muchos que tienen dudas. Así que mañana vamos a hablar de los superaclarantes, cómo funcionan y cuáles son sus precursores del color. Besitos, me despido, que tengan una linda noche y nos vemos mañana. Chao.